Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Eh, Básicamente vamos a mirar muy rápidamente esta presentación que hemos preparado para ustedes. El título de la presentación es Seguridad de la Información. Tiene que ver específicamente con la norma ISO 27000, Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad de Datos. Estos son sistemas de seguridad de información y estamos hablando, pues, básicamente de la familia de normas ISO 27000. En particular, las dos normas más importantes de la familia ISO 27000 son la 27001, versión 2022, y la 27002, también versión 2022. Bueno, antes de entrar en materia, quiero mostrarles un poco los desafíos actuales que tienen las organizaciones. Actualmente las empresas, digamos, en la pospandemia, se están digitalizando muy rápidamente. La fuerza de trabajo cada vez es más remota, o sea, utilizan trabajos remotos o por lo menos híbridos, y definitivamente la virtualidad ya llegó a las organizaciones, el trabajo virtual. Esto tiene implicaciones tanto positivas como negativas para el tema de ciberseguridad, porque estamos viendo que cada vez con el trabajo remoto, con la inteligencia artificial, con las automatizaciones cada vez más potentes, pues hay un desafío relacionado con ciberseguridad. Recordemos que no solamente las organizaciones tienen acceso a las nuevas tecnologías, sino también los ciberatacantes, ¿no? Entonces, pues el tema de la ciberseguridad se convierte cada vez en algo más necesario. Las cadenas de valor cada vez son más rápidas y cada vez son más integradas en todas las industrias. Estamos hablando de la industria financiera, de la industria farmacéutica, de la industria metalmecánica. Bueno, prácticamente todas las industrias tienen unas cadenas de valor cada vez más integradas y más rápidas. Cada vez van más, digamos, en tiempo real, ¿no? O sea que hay necesidades en privacidad, reducción de costos, flexibilidad, integración. Hay necesidades de todo tipo. Actualización, por ejemplo, de los ERPs, actualización de los CRMs y actualización e integración de la robótica, por ejemplo. Por supuesto, también la inteligencia artificial está entrando con mucha fuerza como factor clave para todas las empresas. No solamente estoy hablando de ChatGPT, sino de las múltiples inteligencias artificiales que están llegando y sobre todo que están llegando para quedarse en las diferentes industrias. Hay inteligencias artificiales especializadas por tipo de industria, por tipo de problemática y bueno, pues este es todo un nuevo mundo que debemos afrontar, ¿no? Las empresas se interconectan en todas las verticales. Estamos viendo entonces que parte de los desafíos actuales incluye un mundo de rápida transformación, de rápida automatización y, por supuesto, eh, con necesidades nuevas relacionadas con los temas de seguridad o ciberseguridad. Bien, esto implica nuevos paradigmas porque la transformación digital rápida, quiero resaltar la palabra rápida, es un hecho. Aquí ya digamos que los proyectos de sistematización de más de un año, de 2 años ya prácticamente están desapareciendo. Ahora las automatizaciones son muy rápidas, 3 meses, 4 meses, semanas. Estamos viendo nuevas metodologías de implementación de software, por ejemplo, basada en sprints, que precisamente privilegian la rapidez en la implementación de software. Entonces, digamos que hay nuevos paradigmas relacionados con la privacidad, reducción de costos, mayor flexibilidad, el retorno de la inversión y un cambio muy rápido. De hecho, la industria de seguridad informática está creciendo eh, aproximadamente un 35% en los próximos 5 años. O sea, tiene un crecimiento muy rápido, eh, muy acelerado, y esto tiene implicaciones de todo tipo. Eh, una de las implicaciones, digamos, que tenemos que considerar a nivel de las empresas es que los ciberataques a empresas se han incrementado también drásticamente, incluyendo todo tipo de ataques, ransomware, robo de propiedad intelectual, sabotaje, etcétera. Muy bien. Em, en cuanto a la seguridad de información, pues por supuesto es importante acoger un enfoque de seguridad basado en capas de seguridad. No solamente estamos hablando, por ejemplo, de normas propias en relación con las backups y perfiles de acceso,
que se debe tener en todas las organizaciones, sino también el acoger los requisitos legales, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos y las demás leyes y reglamentaciones que hay en, digamos, a nivel internacional y en particular aquí en Latinoamérica. Bueno, pero otra de las capas de seguridad son las normas internacionales como ISO 27000, que es digamos, la norma que queremos profundizar un poco hoy. También está la otra norma que es la 22301 que tiene que ver con planeamiento de contingencias y también estas normas se interconectan entre sí con otras que ya son más de carácter técnico como la ISO 20000 que tiene que ver con los centros de cómputo, digamos, de las organizaciones. Bien, y por supuesto otra capa que es importante tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad de informática es la capa que tiene que ver con las mejores prácticas de la industria. Estamos hablando, por ejemplo, de prácticas biométricas para poder autenticar el acceso de personas, por ejemplo, a determinadas plataformas, ¿no? Por ejemplo, biometría facial. Bien, ya entrando en materia un poco más profundamente en relación con la ISO 27000. La ISO 27000 es la primera norma, digamos, o es una familia de normas que incluye documentos mandatorios y documentos que no son mandatorios, pero que son de uso frecuente. Entonces, aquí ya estamos empezando a ver un nivel de estandarización en la gestión de la seguridad de la información. Es un enfoque basado en procesos como las demás normas ISO, sobre todo la ISO 9000, que es la norma que tiene que ver con calidad, y es compatible con todas las demás normas que utilizan la estructura de alto nivel. Recuerden que la estructura de alto nivel es como un índice común que tienen muchas normas ISO. De hecho, la ISO 9000 de calidad, la ISO 14000 ambiental, la ISO 45000 de salud y seguridad en el trabajo y la norma ISO 27000, todas utilizan la misma estructura de alto nivel, ¿correcto? Para las personas que están aquí en esta charla y que están, digamos, familiarizadas con las normas ISO, pues la norma ISO utiliza la misma estructura. Bien, esta norma ISO está enfocada en la evaluación y en la gestión de riesgos, riesgos de seguridad informática en particular. Digamos que hace un énfasis en que haya una matriz de riesgos de ciberseguridad y por supuesto también en un control de activos. Estamos hablando de un control de activos a nivel de software, de hardware, de comunicaciones y de propiedad intelectual. Eh, por supuesto que cada uno de estos temas es muy importante desde el punto de vista de protección de datos, desde el punto de vista de protección de información y de gestión de la misma. Eh, Otro punto importante en la ISO 27000 es el manejo de objetivos de control y controles a nivel de best practices. Hace énfasis en el desarrollo de KPIs o indicadores de gestión que estén orientados precisamente a reducir el riesgo de ataques, por ejemplo, eh, de ciberseguridad. Bueno, y ya habíamos visto esto, está completamente integrado con otras normas ISO porque utiliza la estructura de alto nivel. Bien, normalmente cuando las organizaciones van a implementar un sistema de seguridad de la información, pues utilizan un mapa de ruta para gestionar la seguridad de información. Lo primero que hacen es capacitarse en la norma. Recordemos que, eh, pues digamos que es importante tomar, por ejemplo, un curso relacionado eh, con la interpretación de ISO 27000, de auditoría interna, por ejemplo, cómo auditar la norma ISO 27000 y también de cómo implementarla. Esto es básico, digamos, es como lo primero con lo que las empresas arrancan cuando se trata de implementar la norma ISO 27000. Capacitación. Hay una batería de cursos que es importante tomar. Implementación, auditor interno, auditor líder, interpretación de la norma ISO 27000. Muy bien. Después de que las empresas se capacitan en la norma, es importante hacer un análisis de brecha, hacer como un mapeo de cómo están y cómo deberían estar. Esto es lo que llamamos gap análisis o análisis de brecha respecto de la norma ISO 27000.
Después ya vienen, digamos, las diferentes fases de implementación de la norma, ya sea con fines de certificación o no, porque no todas las empresas, digamos, implementan la norma con fines de ser certificados. Pueden implementarla con fines, por ejemplo, de cumplir con la normativa de la casa matriz a nivel internacional, por ejemplo, pero no necesariamente con fines de certificación. Bien. Después de que la norma está implementada en la organización a nivel de documentos, a nivel de registros, que las personas están capacitadas, que se han medido los indicadores de gestión o los KPIs, pues vienen las fases de preauditoría, auditoría interna y certificación. Normalmente, cuando una compañía va a hacer una certificación, por ejemplo, por primera vez, es útil utilizar una preauditoría. Una preauditoría es, digamos, como, como un ejercicio de auditoría, pero no formalmente, eh, digamos, establecido con fines de auditoría interna, sino que es como un ensayo de la auditoría. Esto es lo que llamamos preauditoría. Después viene la auditoría interna formal, formalmente establecida, que ya se puede hacer con recursos propios de la compañía o con recursos externos. Y posteriormente viene la auditoría de certificación, digamos, realizada por una casa certificadora. Bueno, posteriormente, digamos, suponiendo que la compañía queda certificada en la norma ISO 27000, pues viene todo un elemento de administración del sistema de seguridad de la información. Eh, ¿Por qué? Porque el sistema de gestión, si no se administra, si no se gestiona, pues tiende a decaer. Entonces, pues la idea es mantener vivo el sistema de gestión de la seguridad informática a través del tiempo y no solamente mantenerlo vivo, sino gestionarlo de modo que cada vez se tenga una mejora continua. De hecho, la mayoría de las normas ISO pues se rigen por la mejora continua. Entonces, es importante que esta administración del sistema de gestión tenga el foco en la mejora de los indicadores de gestión, en particular de los indicadores de gestión relacionados con seguridad informática. Bien. Em, las cláusulas de la norma ISO 27000, digamos que se dividen en los capítulos del 4 al 10. Son prácticamente los mismos títulos de las cláusulas de ISO 9000, por ejemplo. Arranca con las cláusulas que tienen que ver con el contexto de la organización. Son cláusulas que tienen que ver con el alcance del sistema de gestión. Aquí se analiza el mapa de procesos de la organización. Recuerden que normalmente las normas ISO, digamos, se trabajan por procesos, ¿sí? Entonces aquí vemos el alcance de los procesos eh, y vemos el contexto de la organización dentro de su industria. En la cláusula quinta se analiza el liderazgo, el compromiso de la alta dirección y la política, así como los organigramas, las funciones y responsabilidades relacionados específicamente con la seguridad informática. Aquí un punto importante es crear, por ejemplo, un comité de seguridad informática eh, que esté en cabeza de todos los dueños de procesos, sobre todo los procesos que tienen que ver con eh, digamos, con la operación de la organización. Esto está relacionado con la cláusula quinta. En la cláusula sexta están los temas de planificación, todo lo que es la gestión de riesgos, el manejo de indicadores de gestión y, ojo, el anexo A. En el anexo A estamos hablando de controles mandatorios. El anexo A es la ISO 27002, pero las dos normas, tanto la ISO 27001 como la ISO 27002, digamos que van de la mano y todos los controles del anexo A son de carácter mandatorio, ¿correcto? Creo que hay alguien con un micrófono abierto, por favor. Bien, entonces la cláusula 6 tiene que ver con los indicadores de gestión, tiene que ver con la planificación, la gestión de riesgos, el mapa de riesgos y hace, digamos, una profundización en los controles mandatorios del anexo A. Después viene la cláusula 7, que es una cláusula que tiene que ver con los procesos de soporte.
Recuerden que normalmente en el mapa de procesos están los procesos del negocio y los procesos de soporte. Precisamente la cláusula 7 se focaliza en los procesos de soporte, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el componente financiero, las organizaciones y el manejo de proveedores, por ejemplo. Bien, en la cláusula 8 está la operación. Ahí es donde están los procesos operativos y donde están, digamos, se verifica el funcionamiento de los controles de la operación del negocio, ya sea que estemos hablando de una entidad financiera o estemos hablando de una empresa metalmecánica o de una empresa del sector petrolero, etcétera. Bien, en la cláusula 9 estamos hablando de la evaluación del desempeño. Aquí es donde están, por ejemplo, las auditorías internas, la revisión por la dirección. Aquí también está, digamos, una verificación de los indicadores de gestión. Y en la cláusula 10 se focaliza en la mejora continua, en cómo el sistema de gestión está optimizándose, digamos, ciclo tras ciclo, semestre tras semestre, año tras año. ¿Correcto? Esto es, digamos, la estructura general de la norma ISO 27001. Ahora miremos el anexo A. El anexo A es la norma ISO 27002. El anexo A tiene 4 capítulos. Eh, Formalmente son el capítulo 5, el 6, el 7 y el 8. Son 93 controles en total, todos mandatorios. Los que no aplican, digamos, en teoría para la organización, hay que justificarlos muy bien y esto se hace eh, digamos, en una declaración de aplicabilidad que se llama el SOA, ¿sí? El SOA, digamos, es la declaración de aplicabilidad que permite mapear, digamos, los 93 controles y decir, bueno, de estos 93 controles solo aplican 90 para esta organización porque estos tres no aplican. No aplican porque, por ejemplo, supongamos aquí no desarrollamos software específico para, digamos, para programación de los robots, ¿sí? Es algo muy, muy particular. Entonces, esa declaración de aplicabilidad o SOA, ese mapeo de aplicabilidad se hace en este anexo A. Pero en teoría, digamos, se tienen 93 controles mandatorios, 37 que son controles organizacionales, 8 que son controles de personas, 14 que son controles físicos y 34 que son controles tecnológicos. Quiero leer algunos controles organizacionales. eh, Obviamente no los voy a leer todos los 37, pero sí voy a leer algunos como para que tengan idea de cuáles son los tipos de controles que se revisan en el anexo A, en el capítulo 5 del anexo A. Por ejemplo, políticas de seguridad de la información, roles y responsabilidades de seguridad de la información, segregación de funciones, contacto con las autoridades, contacto con grupos de interés, inteligencia de amenazas, devolución de activos, clasificación de información, etiquetado de información, transferencia de información, eh, gestión de la seguridad de información en la cadena de suministro. Bueno, esos son ejemplos de controles organizacionales. Y quiero dar ejemplos de algunos controles de personas, por ejemplo, el tema de términos y condiciones de empleo, el trabajo remoto, eh, informes de eventos de la seguridad de información, el cribado, procesos disciplinarios, entre otros. Ejemplos de controles físicos, perímetros físicos de seguridad, todo lo que tiene que ver con monitoreo de la seguridad física, trabajo en áreas seguras, la política de escritorio despejado y pantalla despejada, medios de almacenamiento, seguridad del cableado, mantenimiento de los equipos, reutilización de equipos, entre otros. Y ejemplos de controles tecnológicos. Por ejemplo, derechos de acceso privilegiado o superusuarios, restricción de acceso a la información, acceso al código fuente, gestión de la capacidad, protección contra el malware, eliminación de información, prevención de fuga de datos,
uso de programas privilegiados, segregación de redes, uso de criptografía. Bueno, esos son ejemplos de controles tecnológicos. Esto que llamamos anexo A es la norma 27001, perdón, 27002, que va de la mano de la norma 27001. Cuando se hace una auditoría de ISO 27000, se revisan esas dos normas, porque se debe revisar el anexo A también, ¿correcto? Bueno, em, esto es todo lo que quería comentarles. Me gustaría abrir el micrófono para preguntas, para comentarios y que podamos hacer esta charla un poco más bidireccional, ¿correcto? Voy a dejar de compartir. Si tienen alguna duda para Diego y gustan ponerla en el chat. Yo sí, Diego, tengo una duda. Adelante. Eh, sí, ¿cuánto tiempo lleva implementar el ISO 27001? Sí, depende de la organización, depende del tamaño de la organización y depende de la brecha que exista respecto de la norma. Pero digamos que aventurando una cifra en promedio en las organizaciones en México, por ejemplo, del sector metalmecánico, en una empresa pyme, podría durar entre 3 a 6 meses la implementación de una norma ISO 27000 desde cero. Ok, ok, ya entendí. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir para la certificación? Sí, básicamente lo primero que las organizaciones deben hacer es capacitarse en la norma. Lo segundo, implementar los documentos mandatorios, los no mandatorios, medir los indicadores de gestión, eh, organizarse internamente para tener un comité de sistemas y una, digamos, dinámica de concientización de todo el personal y posteriormente hacer los ciclos de auditoría interna, para posteriormente, digamos, traer a la firma certificadora y hacer la auditoría de certificación. Ese sería un poco el mapa de ruta que duraría entre 3 y 6 meses para una empresa pyme, digamos, no muy compleja eh, en términos de ISO 27000. Ok, bueno. Mira, ya tenemos una pregunta de Francisco Arturo. Dice, ¿cada cuándo se tiene que renovar la certificación? Sí, buena pregunta. El proceso de certificación, supongamos que en el 2025 se certifica la empresa. Normalmente los ciclos de certificación duran 3 años. Eso quiere decir que en el 2025 se hace la auditoría de certificación, en el 2026 se hace una auditoría de seguimiento, en el 2027 se hace la segunda auditoría de seguimiento y en el 2028 se hace la recertificación. Entonces, la renovación de la certificación normalmente es cada 3 años, pero con revisiones de seguimiento anual. Algunas compañías también hacen revisiones de seguimiento semestral. Aquí hay otra Aquí tenemos, pregunta. ajá. Sí, sí, adelante, Michelle. Bueno, dice Antonio, ¿cuáles son las ventajas de tener alguna de las certificaciones? Bueno, hay muchas ventajas de tener certificaciones. Por un lado, se reduce el riesgo de seguridad informática, el riesgo de ciberataques. Digamos, se puede navegar de forma más segura en un mundo cada vez más automatizado, más virtualizado y también más propenso a, digamos, a riesgos tecnológicos. Y por otro lado, digamos que abre las puertas desde el punto de vista comercial, abre las puertas a trabajar con empresas, digamos, multinacionales, por ejemplo, eh, con empresas de mayor calibre y en general, digamos, es como una carta de presentación de que se controlan adecuadamente los riesgos de seguridad informática. Aparte, digamos, algunas empresas como por ejemplo las entidades financieras, los bancos, eh,
solicitan que sus proveedores estén certificados en ISO 27000. O sea que es un requisito para poder trabajar con ellos. Otra pregunta, Alejandro. ¿Pudieran elegirse etapas más básicas y luego intermedias o avanzadas para ajustarse al presupuesto de la empresa? Sí, por supuesto. Digamos que la implementación de el ISO 27000 se puede realizar por capas. La etapa más básica es la capacitación. Digamos, hay que saber de qué trata la norma y digamos, cómo impacta a la organización. Y las etapas intermedias o más avanzadas, pues tienen que ver con las auditorías internas de ISO 27000. Lo que estamos viendo recientemente es que muchas organizaciones están contratando en outsourcing, digamos, o bueno, están contratando de forma externa el proceso de auditoría interna. Esto es bastante positivo por varias razones. Primero, porque digamos que permite tener una auditoría más independiente. Segundo, porque también en el proceso de la auditoría hay una transferencia de conocimiento de afuera hacia la organización, de afuera hacia adentro en la organización. Y también desde el punto de vista de costo, pues no es necesario tener, digamos, recursos internos completamente dedicados a la auditoría interna, sino que se utilizan en un momento del tiempo particular, ¿no? Emiliano, ¿considera sumamente necesario el manejo de datos biométricos de empleados o dependería de la empresa? Sí, depende de la empresa. Digamos, en los controles biométricos hay de todo tipo. Hay controles de biometría facial, por ejemplo, biometría de huella dactilar, biometría de iris, del ojo. Y bueno, digamos que son métodos de autenticación. Em, y para algunos procesos sí serían, digamos que mandatorios, por ejemplo, para las fintechs, para las entidades financieras, por ejemplo, eh, pero para una planta, por ejemplo, metalmecánica, no necesariamente sería algo, digamos, mandatorio, ¿sí? Entonces, aunque no es mandatorio, sí es una buena práctica que es importante considerar en las organizaciones. Jesús Vargas, ¿esta certificación te ayuda para avanzar o tienes alguna ventaja como empresa para certificarte con el programa CityPath? Bueno, el programa CityPath no lo conozco en profundidad, eh, pero entiendo que tiene que ver con la logística de, de ingreso de mercancías a Estados Unidos. Eh, entonces sí, definitivamente, si el CityPath requiere algunos elementos de seguridad informática, probablemente el estar certificado en la norma 27001, digamos, sea de gran ayuda, eh, y digamos que puede eh, concatenarse bastante bien con una certificación de CityPad. O sea, en últimas sí ayuda y tiene ventaja como empresa porque digamos que facilitaría implementar los programas de CityPad. Alejandro, ¿cuáles crees que sean los riesgos más altos que deberían cubrirse con un sistema de seguridad informática? Bueno, depende de la empresa, pero en general el- los riesgos más importantes que se cubren con un sistema de seguridad informática tienen que ver con los ciberataques. No sé si ustedes han visto en televisión o en las noticias, em, por ejemplo, los ataques de ransomware. Un ataque de ransomware, para los que no conocen qué es un ataque de ransomware, les cuento, es eh, cuando un ciberdelincuente secuestra, por ejemplo, la base de datos de la organización, secuestra los datos de la organización y pide rescate por, por desencriptar los datos de la organización. Eso se llama un ataque de ransomware. Es un ataque muy peligroso, es un ataque muy costoso para las organizaciones y es un ataque difícil de resolver desde el punto de vista técnico. Entonces, yo diría que organizaciones que de tamaño medio, de pymes hacia arriba, son propensas, digamos, a ataques de ransomware que son pues muy peligrosos y muy costosos, ¿no?
Ok, creo que esa fue la última pregunta. No sé si alguien más tiene algunas preguntas. Ah, mira, Antonio dice, ¿cómo se alinean las normas ISO 27001 con los marcos de ciberseguridad más actuales, como el NIST, y qué ventajas competitivas ofrece a las empresas en un entorno de amenazas en constante evolución? Bueno, la norma ISO 27001 es de las más recientes, de hecho es la versión 2022 y se alinea perfectamente, digamos, con las nuevas metodologías y con las nuevas tecnologías. De hecho, tiene algunas cláusulas que se relacionan con inteligencia artificial y bueno, pues están orientadas a tener un control administrativo de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, sí, se alinean bastante bien eh, porque estamos hablando de que es metodología de punta, no estamos hablando de una norma antigua. De hecho, la anterior versión de la norma fue la versión 2013 y la nueva versión es la 2022. Hay algunas organizaciones que estuvieron certificadas con la versión 2013 de la norma ISO 27001 y que ahora pues están migrando o han migrado a la versión 2022. Creo que ahora sí sería la última pregunta. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo. Los invito a que sigamos en contacto con Next Motus, que si tienen, digamos, mayores preguntas o tienen interés en capacitación o tienen interés en implementación o en auditorías internas o análisis de brecha relacionadas con la norma ISO 27000, pues con gusto estamos para ayudarles. No sé, Claro que Alejandro y sí. Jesús, sí que creo que Alejandro levantó la mano. No, no, adelante, Mitch. Bueno, nada más para decirles que les estaremos Aquí, enviando por sus correos. Norma pensé que había levantado la mano, pero no, es un aplauso. No, Gracias, un Norma. aplauso, un aplauso. Ah, gracias, Norma. Bueno, les enviaremos a sus correos la presentación de hoy y nuestro catálogo de servicios. Y también, bueno, aprovechamos para invitarlos al próximo webinar sobre el estándar de competencia laboral S0217.1. Tenemos a la facilitadora Tere Arellano, que es experta en desarrollo de competencias laborales. De acuerdo. Muchas Y gracias, muchas Diego, por gracias. tu experiencia Bueno, y por muchas gracias, compartir. equipo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Y bueno, Sí, esperemos interactuar más adelante. sí, Claro que gracias a sí. todos de parte de Next Motus, pues siempre procuraremos estarles trayendo temas de actualidad y de relevancia para las empresas. Ya Michelle nos compartió la próxima programación que estará ahí difundida en redes sociales. Gracias, Diego, por tu aportación, siempre muy interesante y muy relevante esto de la seguridad informática. Y pues buenas tardes a todos. Esperamos verlos pronto y quedamos a sus órdenes. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Michelle, Jesús, que estén muy bien. Hasta luego, equipo. Gracias, buena tarde, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.